Bien, hermanos, pues pasamos al sermón último de esta serie de sermones, ahora sí, sobre el libro de Génesis. Decimos, iba a hacerlo en un gran sermón, digo gran no porque fuera el gran sermón, sino porque iba a ser muy largo. Entonces dije, mejor lo hago menos gran, lo hago más corto y hago en dos. Por eso son dos sermones, dos sermones. Vimos la semana pasada la primera parte de Génesis, capítulos del 1 al 11, perdonadme si a veces digo versículos cuando tendría que decir capítulos, pero es la costumbre. Y esta semana veremos los capítulos del 12 al 50. Y en el anterior sermón, si recordáis, empezábamos con refranes. ¿Recordáis aquel que decíamos de lo que bien empieza, bien acaba? Y veíamos su contrapartida, pesimista, lo que mal empieza, mal acaba. Y luego hacíamos una especie de mezcla entre estos dos sermones, pensando en lo que es ya no el libro de Génesis, sino toda la Biblia, y decíamos, lo que bien y mal empieza, bien acaba. Este sería el refrán que definiría la Biblia. Hoy permitidme empezar este sermón con otro, no sé si refrán, pero es una frase hecha, la que dice, segundas partes nunca fueron buenas. Bueno, como vimos, Génesis tiene esas dos partes diferenciadas, y la semana pasada vimos la primera, ¿recordáis?, en los capítulos del 1 al 11, esta semana veremos la segunda, los capítulos del 12 al 50, ¿bien? Y podemos afirmar que la segunda parte, esta segunda parte que vamos a ver hoy, no es que sea más buena, o no es que sea más mala, es que como mínimo es igual de buena. Lo dejamos ahí, es igual de buena en su propósito de mostrarnos quién es Dios y cuál es nuestra situación real en relación con Él. ¿Bien? En el pasado sermón panorámico vimos cómo Dios mostraba su carácter y atributos mediante su creación, ¿recordáis? En esta segunda parte vamos a ver cómo Dios muestra su carácter a través de sus tratos con su pueblo escogido, con su pueblo especial. Así que rogamos al Señor que Él bendiga su palabra. Y la historia de Génesis continúa tras el capítulo 11, en el que vimos el relato de la Torre de Babel, ¿sí?, y el juicio sobre esta ciudad, y donde después se nos muestra una genealogía, que es la genealogía de Sem, que nos lleva hasta la familia de Abraham, ¿recordáis? Nos lleva hasta Taré, y de Taré llegamos a Abraham. Bien. Y tras estos eventos, en el capítulo 12, encontramos posiblemente el evento más crucial de la Biblia entre la caída de Adán y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y es que el Señor llama a Abraham. Y este llamado prepara todo el escenario para el resto de la historia de la Biblia. Así que no es cualquier cosa. De hecho, Génesis va a poner ahora, durante todo el tiempo, hasta el final, el foco en esta familia especial de Dios, la familia de Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes. Y los temas que vimos en la sección anterior, capítulos del 1 al 11, la santidad de Dios y su juicio contra el pecado, ¿recordáis?, la misericordia del Señor, la soberanía de Dios y luego nuestra respuesta ante esto con arrepentimiento y fe, también lo vamos a ver en esta segunda sección o en esta segunda parte del gran libro del Génesis. De hecho, aquí se ve de una forma quizás más clara y más intensa, pero se ve en las vidas de las personas con las que Dios trata, con su pueblo especial. Y la santidad de Dios, por empezar, con el primero de estos aspectos, y su juicio contra el pecado, se ve muy claramente también en estos capítulos. Hay un gran énfasis en el compromiso que tiene Dios con la pureza y la rectitud, y también un compromiso en su juicio contra el pecado. Vemos esto cuando Abraham apela a la santidad de Dios, en el capítulo 18, que está tratando de, no sabemos si convencer o negociar con Dios en cuanto a su juicio sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿recordáis? Jacob también confiesa su indignidad
y prohíbe dentro de su familia la idolatría, capítulos 32 y el 35. También vemos cómo Dios extermina a los perversos hijos de Judá, ¿os acordáis? Y Onán, ambos casados con Tamar. Así que, de alguna manera, Génesis empieza a enseñarnos que el pueblo de Dios debe ser santo, porque Dios es santo. Y donde la santidad de Dios y su juicio, quizá su juicio contra el pecado, se ven de forma más vívida y gráfica en esta segunda parte de Génesis, es en el relato de Sodoma y Gomorra. En esta segunda parte de Génesis esto resalta con letras de oro, o de fuego, deberíamos decir, ¿no? Porque fue una destrucción total, como la del diluvio universal, en este caso fue una destrucción global, local, pero total, y en vez de por agua, en este caso fue por fuego. Leemos en Génesis 19, espero que tengáis todas vuestras Biblias, estaremos en esta segunda sección de Génesis leyendo algunos pasajes. Génesis 19, en los versículos del 24 al 28, dice que Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Muchos, hoy en día, apelando a los llamados derechos humanos, no tenemos ningún problema con tratar con dignidad a las personas, es más, creo que la Biblia es la que habla con más dignidad del ser humano, ya que ha sido creado a imagen de Dios, pero aunque no tenemos ningún problema con esto, el concepto mundano de lo que son los derechos humanos es un poco raro, si me permitís. Claro, los que creen en estos derechos humanos, según la Declaración Universal de los mismos, promulgada por la ONU, cuando ven un relato como el de Sodoma y Gomorra, se horrorizan. En última instancia hay derechos inalienables a todos los seres humanos, hagan lo que hagan. ¿No? Bien, la Biblia no tiene ningún reparo en afirmar que el Dios tres veces santo tiene todo el derecho y toda la autoridad para juzgar y hacer con su creación y con sus criaturas conforme Él considere, en base a su justicia y a su santidad. Dios no es un Dios cruel, caprichoso ni arbitrario. Así que para Dios no, los seres humanos en sí mismos no tienen derechos inalienables, es decir, que no se les puedan sustraer. De nuevo, es un mensaje impopular, lo sabemos, pero Dios puede hacer conforme a su voluntad siempre que Él lo considere oportuno, en base a su propio carácter justo y santo, en base a su propia voluntad santa y justa, y esto no es discutible. Hay quien pelea con esto y dice, ¿cómo un Dios bueno y santo y justo puede permitir que niños inocentes sufran y mueran? Pero estas mismas personas que promulgan los derechos humanos no tienen ningún derecho en afirmar que es un derecho inalienable de las mujeres destruir a niños en sus propios vientres sin rendir ningunas cuentas. ¿Quién es Dios aquí? ¿Quién es cruel? ¿Quién es arbitrario? Esto daría para otro sermón, pero debe de hacernos pensar en cuanto a si es legítimo que Dios traiga destrucción sobre personas, o sobre naciones, o sobre ciudades, o sobre el entero universo si Él lo considera oportuno. Él es Dios. Él nos ha hecho y no nosotros mismos. Pero la santidad de Dios no solo se demuestra por sus juicios. Su pueblo escogido también tiene que reflejar, y desde dentro, no solo exteriormente, su santidad. Quiero repetir esto. Su pueblo escogido también está llamado a manifestar
de dentro a fuera, su santidad, no como una especie de cáscara exterior de piedad y de obediencia en base a lo que no hago y en base a lo que hago, y por eso soy santo. Recordemos los fariseos del tiempo de Jesús, ¿no? Por fuera eran limpios y relucientes, pero por dentro estaban llenos de podredumbre y de huesos, de muertos. No queremos ser así. El pueblo de Dios tiene que ser santo, intrínsecamente santo, no exteriormente santo. Bueno, es más, si es interiormente santo, será exteriormente santo. Y esto es lo que el libro de Génesis trata de hacernos ver. Abraham y sus descendientes debían ser diferentes de las naciones que les rodeaban. Por eso, me voy a enfocar solo en esto, que ejemplifica muy bien el hecho, les prohíbe que se casen con cananeos. ¿Sí? De hecho, Abraham e Isaac dan instrucciones muy precisas y muy enfáticas para que sus hijos no se casen con mujeres cananeas. ¿Recordáis? En el caso de Isaac y luego también en el caso de Jacob. Ahora, ¿por qué Dios se oponía a estos matrimonios? ¿Por qué? ¿Era un Dios racista? No, Dios sabía que los matrimonios entre descendientes de Sem y descendientes de Canaán, en el corto, medio y largo plazo iban a traer problemas. ¿Por qué? Porque los cananeos llevarían al pueblo del único Dios verdadero a adorar a dioses falsos y adoptar sus falsas costumbres idolátricas, sus falsas costumbres sociales, su inmoralidad, su crueldad, y esto iba a comprometer muchísimo la relación del Dios santo con el pueblo santo. Pero, además de esto, Dios quería hacer algo más, porque no estamos hablando de nuevo de algo exterior. Lo exterior era tener muy claro que no había que casarse con estas personas. Bueno, pues mira, lo cumplimos. Vamos a hacer caso a Dios, que para eso es el creador. Pero había algo más. Dios quería hacer algo más con esto. Dios, y es lo que está haciendo desde el principio del libro de Génesis tras la caída, es restaurar su propia santidad a su pueblo. Restaurar la imagen de Dios en su pueblo. Su propia imagen, santa, justa, buena, en su propio pueblo. Dios no creó al ser humano pecador. Dios no creó al ser humano idólatra, criminal, adúltero, mentiroso. Al contrario, lo creó para ser amoroso, adorador de Dios, fiel en el matrimonio, veraz. Así que cuando empezó su obra de restauración en medio de su pueblo escogido, subrayó una serie de ciertas verdades creacionales. Al principio de la historia de la redención las cosas son mucho más, vamos a decir, simples, aparentemente simples. No sobrecarga a su pueblo escogido al principio con una cantidad de leyes, de mandamientos y de estatutos y de liturgias que los puedan abrumar. Eso vendrá más tarde, cuando sean una nación. Ahora hay una serie de cosas muy claras y entre ellas está el hecho de que el matrimonio es la unión de un solo hombre y una sola mujer. Y ese hombre y esa mujer debían estar unidos en la adoración al único Dios verdadero, como fue en un principio, como fue en el caso de Adán y Eva. Así que Dios quería restaurar su imagen en su pueblo escogido. Y esto nos enseña algo muy interesante, y es que a veces se pasa por alto, y quiero matizar esto, que nadie se asuste ahora. El ser humano, voy a decirlo de otra forma, ser humano, ser un ser humano, no significa ser pecador. Voy a repetirlo, porque he dicho lo que he dicho. Ser humano no significa ser pecador. A veces se iguala humanidad al pecado. Recuerda esta frase, bueno, ¿qué esperabas? Solo soy humano. ¿O qué esperabas de él o de ella? Solo es un ser humano. Pero esto es erróneo. Ser humano en sí mismo no es ser pecador. Ser
un ser humano caído, como todos nosotros, es lo que implica ser pecador. Puede parecer algo, esto es un matiz, esto es algo semántico, no. No, ¿por qué quiero decir esto? Porque hubo un tiempo en que Adán y Eva fueron humanos, pero no eran pecadores. No lo eran. Y cuando tú y yo estemos en el cielo, y luego más tarde la restauración de todas las cosas, cuando el Señor vuelva, los nuevos cielos y nueva tierra, tampoco seremos pecadores, pero seremos seres humanos, otro tipo de seres humanos, glorificados, pero no seremos pecadores. Así que no, Dios no creó al hombre pecador. En sí mismo el ser humano, en sí mismo no fue creado pecador. El ser humano caído es pecador. Por eso tú y yo somos pecadores, porque ¿quién aquí no está caído? Y podemos decir esto porque sí, hay confusión al respecto. De hecho, Jesús fue verdaderamente humano y no fue pecador. Él era santo, él vivió el tipo de vida justa, santa y perfecta que ahora nosotros, en el poder del Espíritu Santo, podemos ir progresivamente empezando a vivir. Dios está restaurando su imagen en su pueblo de forma gradual y de forma progresiva. Por eso, una de las maneras en las que esto se manifiesta es en el caso de la pureza sexual. Estamos llamados a vivir vidas diferentes a las naciones de este mundo, en el caso de la pureza sexual. No debemos tener relaciones sexuales de ningún tipo con alguien que no sea nuestro cónyuge, y no debemos tomar a nadie como cónyuge si no hay una evidencia clara y sincera de que es un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque Dios está restaurando su imagen en medio de su pueblo. Y el pueblo no es una cosa así vana, abstracta. El pueblo está formado por personas, como yo, como tú, ¿no? Dios quiere restaurar su imagen santa en ti. Y como iglesia debemos de creer en la santidad. Por eso animamos siempre a que las personas se examinen antes de tomar la cena del Señor. Aquí en la iglesia sabemos, espero que lo sepamos, que comúnmente la cena del Señor la celebramos el primer domingo de cada mes. Y lo recordamos, como hemos hecho hoy. ¿Por qué lo hacemos? ¿Tenemos miedo de que alguien se olvide? No, lo recordamos como una llamada al arrepentimiento y a la fe. Entendemos que la Iglesia de Cristo, aquellos que hemos sido llamados a ser portadores de su nombre, no podemos permitir que el pecado sin arrepentimiento domine nuestras vidas. Fijaos que no estoy diciendo el pecado, sino el pecado sin arrepentimiento domine nuestras vidas, ya sea pecado sexual o de cualquier otro tipo. Había un libro famoso, Cuando hay pecado en la iglesia. Es un título, permitidme, estúpido. Claro que hay pecado en la iglesia. ¿Cuándo hay? Como si fuera una excepción. Hermanos, somos la congregación de los pecadores redimidos por gracia, llamados a ser santos. Dios está restaurando su imagen en ti si eres un hijo de Dios, su imagen santa. De hecho, permitir el pecado sin arrepentimiento y no luchar en el poder del Espíritu Santo para abandonarlo, en busca de una mayor santidad en nuestra vida, es mentir acerca de Dios. Estamos diciendo que Él no tiene ningún poder en absoluto para hacernos santos, cuando Él nos ha prometido que sí. Lo ha hecho.
Es presentar una imagen engañosa y falsaria de quién es Dios a los no creyentes. Sí, bueno, cristianos, vea cómo vivís. Yo no veo el poder de Dios en vuestras vidas. Estamos llamados a crecer en santidad. Así que sí, hermanos, como vemos en Génesis, Dios está comprometido con restaurar su santidad en medio de su pueblo. Y una de las maneras en la que lo hace es, evidentemente, a través de evitar esos matrimonios con personas que no eran parte del pueblo de Dios, no eran parte de la familia o de la línea de la descendencia prometida de la mujer. Este era uno de los objetivos principales, crear un pueblo santo, porque el Dios que lo ha creado y lo ha llamado es santo. Y santo es, entre otras cosas, apartado, diferente. Si no quieres ser diferente, bórrate de esto de ser cristiano. Es más, si estás deseando no ser diferente, plantéate la vida. Inevitablemente, si somos hijos de Dios, somos diferentes. Y cuando no lo somos, por nuestros actos, por nuestras acciones, pensamientos, nos dolemos. Sufrimos como un pez fuera del agua. Se asfixia, está deseando que lo vuelvan a meter en la pecera. Y estará así dando saltitos, más tiempo, menos tiempo, pero él necesita estar en su elemento. Eso es un cristiano, cuando no está viviendo conforme a la santidad de Dios, a la que está llamado, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, alguien puede decir, esto es muy opresivo porque yo soy un desastre. El pastor me está diciendo que yo no soy posiblemente salvo. Porque, parafraseando al apóstol Pablo, lo malo que no quiero hacer es lo que hago. Y lo que quiero hacer para agradar a Dios, no lo hago. Y esto nos lleva al segundo aspecto que vemos en el libro de Génesis y que tiene que ver con la misericordia de Dios, que también se ve en estos capítulos del 12 al 50. Porque la santidad y el juicio de Dios no eliminan su misericordia. Quienes estuvimos ayer en el estudio sobre el libro de Santiago, que fue de mucha bendición, hablábamos de hacer juicio sin misericordia, ¿verdad? Bien. Dios hace juicio, pero con misericordia. Pero su misericordia no es en absoluto misericordia, sino es en base a su justicia. Por lo tanto, no es lo uno o lo otro. No es ser justo o ser misericordioso. Es hacer justicia con misericordia. Y Dios hace justicia con misericordia. Él lo hace. Si el despliegue de la santidad de Dios no disminuye en esta segunda parte, como hemos visto, de Génesis, tampoco disminuye su misericordia. En el sermón pasado, cuando hablamos de la misericordia de Dios, recordáis, hablábamos de algunos de esos y se acordó Dios, ¿verdad? Se acordó Dios de Noé, por ejemplo, se acordó Dios de Raquel. Bien, en medio de su terrible... Bueno, Raquel le he hecho un spoiler porque esto es de esta parte, ¿no? En medio de su terrible juicio sobre Sodoma y Gomorra, el Señor es misericordioso con Lot y su familia. Fijaos, en el capítulo 19, versículo 29, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Qué quiere decir que se acordó de Abraham? Se acordó de la discusión que habían tenido. No es que Abraham convenciera a Dios acerca de lo que tenía que hacer, pero se acordó aquello de no destruirás al justo con el impío. Y efectivamente así fue. Efectivamente así fue. Porque por mucho desastre que fuera este hombre, hablo de Lot, era justo. Nos lo dice la Biblia, ¿eh?
Luego, cuando la esposa de Jacob no puede engendrar hijos, ¿recordáis? Y se acordó Dios de Raquel. Qué historia tan bonita. Pero si hurgamos un poco en la historia y miramos los sermones, tenemos una idea muy romántica acerca de esta mujer. Raquel se las traía. Bueno, es que se merecía esta gracia de parte de Dios porque era tan maja. No. Manipuladora, resentida, falta de fe, desesperada. Esta era Raquel. Se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y lo llamó su nombre José. Se acordó Dios. Así que a lo largo de las historias de Génesis podemos ver que el motivo por el que este pueblo es diferente de otros pueblos, ¿sabéis cuál es? Este pueblo es diferente de otros pueblos por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Por ellos mismos no podían conseguir nada. Y comprender esto lleva a estos hombres y mujeres de Génesis, a pesar de sus tropiezos y de sus fracasos, a crecer en confianza y en dependencia de Dios, porque entendían que dependían para ser quienes eran de la misericordia del Señor. Y esto se enfatiza en Génesis 15, cuando Dios hace un pacto con Abraham. ¿Recordáis quién jura por ese pacto? Jehová. Es Dios quien jura por ese pacto, mostrando que solo es Él el que puede cumplirlo. Los pactos no funcionaban ni funcionan así. Los pactos son un acuerdo entre dos partes. En la Biblia también. Aquí Abraham no jura. Aquí Abraham es interpelado por Dios a mantenerse recto, a ser fiel. Pero quien jura sobre el pacto es Dios. Porque solo Dios podía hacer que este pacto se cumpliera. Y esto se entiende aún más claramente en el capítulo 22 de Génesis, años después, cuando Abraham es llamado a sacrificar al hijo de la promesa, a Isaac, el largamente esperado Isaac. Cuando se acercan al lugar del sacrificio, y creo que es evidente que no hay cordero para sacrificar, vemos la pregunta de Isaac, ¿no? En Génesis 22, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Es una pregunta muy lógica. Y Abraham responde, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y entonces vemos más tarde cómo es Dios quien provee realmente el cordero para el holocausto. Así que Dios llama a Abraham y obra sobre la vida de sus descendientes enteramente mediante su gracia y mediante su misericordia. Todo lo que tiene Abraham, todo lo que es Abraham y Jacob e Isaac es fruto de la providencia, el amor y la gracia y la misericordia de Dios de principio a fin. Porque el pueblo de Dios en Génesis, y si habéis seguido esta serie de sermones, que quizá ha roto algunos de los esquemas o paradigmas que teníais, no se merece nada. Son un caos. De hecho, esta es la historia del pueblo de Dios a lo largo de toda la Biblia, de todo el pueblo de Dios, pero también de la Iglesia hoy en día. Hermanos, hermanas, hemos sido redimidos por gracia. No nos congregamos aquí como una especie de club de personas morales, regodeándonos en nuestra propia virtud. Es que soy tan bueno, albergo tanta humanidad que me dan ganas de llorar de lo bueno que soy. Y así además podemos mirar por encima del hombro a los que no son cristianos. Tú estás acabado, ay, mal estás, no como yo. Este no es el propósito de la Iglesia. Si vivimos así, nos hemos equivocado de palmo a palmo.
Nos congregamos, hermanos, porque hemos reconocido que hemos sido salvos solamente por la gracia de Dios. Y a pesar de tus subidas y bajadas, de tus buenos tiempos y de tus malos tiempos, sigues aquí, hoy, has venido hoy aquí, por la gracia de Dios. Solo por su gracia. Y venimos aquí y con agradecimiento nos gozamos y alabamos a Dios por su salvación. Eso estamos haciendo aquí. No presentándonos como los perfectos de la tierra, cuando a veces somos incluso peor que muchos que no son parte de la Iglesia. Así que, siguiendo con esta idea, pensando en Judá, hemos hablado antes de él, cuando él tiene relaciones sexuales sin saberlo con su nuera, Tamar, ¿recordáis? Una historia un poco turbia. Dios en su gracia redime el resultado. Es una situación turbia, desagradable, adúltera o semiadúltera. Es muy raro todo lo que está pasando allí en este pasaje de Génesis. Pero Dios bendice el fruto del vientre de Tamar. Como vemos en Mateo 1, los hijos de Tamar, Zara y Pérez, están en la genealogía del Mesías, Tamar incluida. De hecho, Tamar es una de la lista de personas que aparecen en esa genealogía de Mateo 1 y mediante las cuales la descendencia prometida de Abraham, Jesús, llega a existir según la carne. ¿Recordamos? Tenemos a Tamar, tenemos a Rahab, tenemos a Ruth, tenemos a Betsabé. Pensad en la historia de cada una de estas mujeres. No es que las acciones de Judá estuvieran bien. Nadie está diciendo que lo que hizo Judá estuviera bien. Ni siquiera lo que hizo Tamar, en el fondo. No estaba bien. Pero Dios las usó para desplegar su asombrosa gracia, increíble misericordia, en medio de un pueblo caído y pecador. Y Él toma aún las peores situaciones de la vida de aquellos que escoge y llama para el bien de sus propósitos redentores. ¿Nos parece suficiente gracia? ¿Suficiente misericordia? Yo espero que podamos ser conscientes, mediante lo que vemos en Génesis, de que formar parte del pueblo de Dios, o sea, de la Iglesia, no es algo que podamos lograr por nosotros mismos. Quítatelo de la cabeza. No, en absoluto. Y si te conoces bien, espero que te conozcas bien, sabes perfectamente que por ti mismo tú no puedes salvarte. Espero que llegues a esa conclusión, porque entonces no te conoces bien. Y necesitas que el Espíritu Santo venga a ti y te ilumine en cuanto a tu desesperada situación delante de Dios. Y que sin su gracia no podemos hacer nada. Si fueses abandonado a tus propios esfuerzos, serías tan inmoral como Judá, tan decepcionante como Abraham, tan celosa como Sara, tan engañador y mentiroso como Jacob, tan desesperada y manipuladora como Raquel, y la lista podría seguir. Si fueses dejado a tus propios esfuerzos, ahí estarías. No podemos salvarnos a nosotros mismos más de lo que Lot pudo salir por sí mismo de la ciudad de Sodoma, que tuvo que ser sacado a rastras. A rastras. Y lees el pasaje y dices, pero este hombre, de verdad, es desesperante. Tuvieron que sacarlo a rastras.
Y si formas parte del pueblo de Dios es porque Él te ha sacado también a ti a rastras de tus terribles pecados y miserias. Y de situaciones altamente complicadas. Y Él te ha sacado. Y te sigue sacando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque Él es lleno de gracia y misericordia. Y alabado sea Dios porque lo ha hecho. Alabado sea Dios que no permite que nuestros pecados controlen nuestras vidas completamente. Alabado sea Dios que ha provisto un sacrificio a favor de nuestros pecados, un sacrificio que ninguno de nosotros podía proveer. Aun si tú murieras por tus propios pecados, esto no podría satisfacer la infinita justicia de Dios. Tus pecados y los míos han ofendido infinitamente a un Dios santo y eterno. Así que tu muerte o la mía, como finito pecador, no puede satisfacer la justicia infinita de Dios. No puede. Pero alabado sea Dios. Alabado sea que ha sacrificado a su Hijo santo y eterno y sin pecado, Jesucristo, en lugar de nosotros. Él murió en la cruz cargando todos los pecados y pagando una vez para siempre la deuda que tú y yo teníamos pendiente. Esto es gracia. Esto es un don que no merecíamos, ni podíamos reclamar. Así que oro, y lo hago, el Señor sabe que cada día, y seguro que muchos hermanos os unís a esta oración a lo largo de la semana, para que cada miembro de esta iglesia realmente haya conocido ese perdón y esta bendición de parte de Dios, que solo puede recibirse por gracia. Espero que la misericordia de Dios haya sido y sea real en vuestras vidas, como lo fue en la vida de los patriarcas. Y esto nos lleva al tercer aspecto, que es la soberanía de Dios, y lo vemos en el libro del Génesis. Estoy sorprendido que lleve tanto rato sin beber. Y en esta segunda parte de Génesis también vemos más claramente la soberanía de Dios. Quizá te preguntes, ¿se puede ver en estos capítulos del 12 al 50 la soberanía de Dios con mucho más fuerza y vigor que en la creación? ¿No? O que en el diluvio, o la caída, o en Babel, la confusión de las lenguas. Se ven, son hechos espectaculares de un Dios soberano. Bueno, pues en esta segunda parte la soberanía de Dios se ve tan dramáticamente como en esos eventos, pero de una forma más personal. Hemos dicho que estamos hablando de los tratos de Dios con su pueblo. Entonces se ve más en las relaciones. ¿Cómo podría Dios obrar su plan de escoger y de salvar a pecadores para que fueran su pueblo especial, a menos que Él fuera soberano? O sea, ¿cómo puedes construir algo sólido con materiales defectuosos? El mortero, el yeso, todas estas cosas también caducan. Tardan mucho, pero caducan, ¿no? Y a veces está fabricado con materiales defectuosos. Pensemos, alguien recuerda todo el problema que hubo con la aluminosis en España hace mucho tiempo, con muchos edificios que fueron construidos con cemento de bajísima calidad y luego estos edificios se venían abajo. Pero es que esto es lo que Dios hace. Edifica su iglesia con gente como yo y como tú. ¡Wow! Y la iglesia permanece y se sostiene por su gracia soberana. Dios es soberano. La iglesia es un milagro fruto de su soberanía. Tu salvación y la mía es un milagro de su soberanía. Y lo vemos claramente esto en la vida de Abraham. En los capítulos del 12 al 50 lo vemos. Dios escoge a Abraham, pero no a su hermano Nacor.
Escoge a Isaac y no a su hermano Ismael. Escoge a Jacob y no a su hermano Esaú. El Dios soberano preserva a Sara de las intenciones amorosas del rey Abimelec. El Dios soberano es el que le dice a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y como vemos en el libro de Éxodo, todo esto ocurre al dedillo. Este es un Dios soberano. Y lo vemos de forma más prominente en los capítulos finales de Génesis. Quizás sean también los que tengáis más frescos, y la historia de José, que es la que estuvimos viendo en las últimas semanas, en los meses de mayo, junio, julio, que narran, pues eso, la historia de José. Fijaos, pensando en la soberanía de Dios. Dios planea que José irritara a sus hermanos para que éstos cruelmente lo vendieran a los egipcios. Y después planeó que José fuese a parar a la casa de Potifar, oficial de la corte de Faraón, para que tuviera la oportunidad de mostrar sus aptitudes y competencia, para que luego la mujer de Potifar le acusara falsamente de intento de violación, y Dios planeó que José fuera no a cualquier cárcel, sino a la cárcel de los presos del faraón, para que allí llegara a ser conocido como un intérprete de sueños, y esto hiciera que después el faraón llegara a oír acerca del intérprete de sueños que estaba en la cárcel, lo cual hace que luego José sea distinguido como la persona más influyente y poderosa de todo Egipto después del faraón. Y esto hizo que al final hubiera pan en Egipto, el imperio más poderoso de la tierra no pereciera, y finalmente los hermanos de José descendieran a Egipto en busca de grano para poder sobrevivir. ¿A ti se te habría ocurrido esto? Pero es lo que es. ¿Ves cómo Dios planea y lo dirige todo suavemente, sutilmente, de forma perfecta? Dios lo planea todo, y de esta manera, para manifestar su gloria en medio de todos estos eventos, en medio de todo este desastre, porque es un desastre la historia. Todas estas cositas hicieron que poco a poco los propósitos redentores de Dios y las promesas hechas a Abraham mucho antes se fueran cumpliendo, como vimos. Posiblemente José, es verdad, no era totalmente consciente de todo esto o de la soberanía de Dios mientras las cosas iban pasando. No estaba, mira, esto me está pasando porque Dios está haciendo aquello y lo otro. Seguro lo pasó un poquito mal. Yo no sé qué te parece a ti, pero lo pasó un poco mal el chico, hasta que fue un hombre. Pero gradualmente lo percibió, y lo hizo por fe. En el capítulo 41 tienes a José, que es el hombre más poderoso de Egipto, que equivale a decir del mundo en aquel momento. Y más tarde, en el capítulo 45, sus hermanos están delante de él a su merced, los tiene en la palma de la mano. Yo no sé cuánto has progresado en la vida en cuanto a tus sentimientos de venganza, si eres muy vengativo o no, y si tienes que pedirle perdón al Señor, o tienes que pedirle que te ayude a no ser tan vengativo con otros, no lo sé. Pero ¿os imagináis a José después de todo lo que pasó con sus hermanos en la palma de la mano, siendo el hombre más poderoso de la tierra? Yo no sé qué habrías hecho tú. Yo, según me levanto algunas mañanas, a lo mejor creo que sé lo que haría. Seguro que vosotros no. Estaban a su merced. Podía hacer lo que quisiera con ellos. Aunque es una película de Stallone, él era la ley. Él era la ley. Y sin embargo les dice, Génesis 45, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por en medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios,
que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernante en toda la tierra de Egipto. Y más tarde, en el capítulo 50, Jacob acaba de morir y los hermanos vuelven a tener miedo, porque dicen, bueno, ahora que nuestro padre ha muerto, este sí que se venga ahora, se va a quedar a gusto con nosotros. Y él les dice, versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así que si estás hoy escuchando este sermón y no conoces todavía a Dios mediante la fe en Jesucristo, aunque te estés criando en un hogar cristiano, por favor, escúchame. No subestimes a Dios. No pienses en Dios como piensas en un ser humano. No pienses en Dios como piensas en tus padres. No lo hagas. Ni se te ocurra. Él es soberano sobre la naturaleza, Él es soberano sobre toda la creación, sobre las naciones, sobre todas las personas, sobre ti y sobre mí. Él es el creador del universo. Y por medio de la resurrección de Jesucristo ha demostrado que también es soberano sobre la vida y sobre la muerte. Sobre todo. Podemos ignorar a Dios temporalmente. Podemos, pero no indefinidamente, no para siempre. Si no conoces a Dios por medio de la fe en Jesús, has de saber que puedes conocerlo. Y cuando lo hagas, Él te dará gracia y poder para amarle, obedecerle, servirle y desear cada día más ser tan santo como Él es. Porque Él es soberano sobre todo, aún sobre tu corazón y tus sentimientos. Y si eres cristiano, en especial si eres miembro de esta iglesia, de la IBE, como parte del pueblo de Dios, te exhorto y también te amonesto a que no te acerques a Dios de manera casual y descuidada. Guárdate tus migajas para ti. Dios no necesita tus migajas. Dios no necesita nada. Pero tus migajas, mucho menos. Puedes conocerle. Él es digno de adoración. Debemos acercarnos a Dios como el Creador, el Señor, el Juez. Es el Señor, es el Creador, Él es el Juez. ¿Cómo te acercas a un juez humano? Señoría. ¿Cómo te acercas al Juez del universo? Ah, no. Hermanos, Dios no quiere que le tengamos miedo, pero quiere que le tengamos temor. Cuidado, Dios es fuego consumidor, pero también está lleno de gracia y de amor. Dios es un Padre amoroso, pero es soberano, es Rey, sobre todo. Sobre todos. Te tienes que acercar a Dios no con tristeza, sino con gozo. ¿Por qué? Porque sabemos quién es, sabemos cómo es. Eso espero, que sepamos quién es y cómo es. ¿Has visto algo de su gracia y de su misericordia en tu vida? ¿Has visto algo de su gracia y misericordia en la vida de tus hermanos en la iglesia? El Dios soberano y creador de todas las cosas es también tu Salvador. Estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo a morir en lugar tuyo. Es que esto lo decimos tanto en el púlpito, hermanos, que yo al final no sé si no tendríamos que decirlo. Bueno, sí, pero es que le perdemos la importancia a esto. No
no lo procesamos. Hermanos, Él es el Espíritu dador de vida que vimos en Génesis 1, por el poder de su palabra, traer luz, vida y orden en medio del caos, en medio de las tinieblas. Y ese es el mismo Dios, no otro, el mismo Dios que por su palabra trajo luz y vida espiritual en medio del caos que era mi alma, en medio de la oscuridad que había en mí. Si somos de verdad cristianos. Ese es el Dios soberano que amamos y adoramos y servimos, como hemos cantado al principio. No es otro. Por lo tanto, esto nos lleva al último punto, y es nuestra respuesta ante todo esto. Ante su santidad y su juicio contra el pecado, ante su misericordia y ante su soberanía, ¿cómo respondemos nosotros? Con obediencia y fe. Con obediencia y fe. Como Abraham lo hizo, con obediencia y fe. Como vimos la semana pasada en Hebreos 11:7, Noé obró movido por la fe. Pero en ningún otro lugar la justificación por la sola fe aparece con tanta claridad como en el relato de la vida de Abraham. De hecho, en el Nuevo Testamento, que por cierto es el mejor comentario acerca del Antiguo, se ve excepcionalmente esta fe en el patriarca Abraham. El apóstol Pablo en Gálatas 3:6 dice: Abraham, y está citando de Génesis 15, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hermanos, este es el versículo más importante del Antiguo Testamento. ¿No lo creéis? Lo es, lo es. Porque es el principio de nuestra fe. Y a lo largo de los capítulos del 12 al 25 vemos la vida de Abraham y vemos a Abraham oír, creer y obedecer la palabra de Dios. Obedece cuando tiene que dejar la casa de su padre en Harán. Cree la promesa de Dios de darle una descendencia y de bendecirle y multiplicarle, aun cuando él es un anciano y su mujer es estéril. Y él lo cree. Cree en la promesa de recibir la tierra a la que Dios le ha llevado. Obedece el mandato de circuncidarse él y toda su familia como confirmación del pacto que Dios ha hecho con él. Pero vemos especialmente la fe de Abraham cuando Dios le pide que sacrifique a su único hijo Isaac. Y cuando Abraham le dice a Isaac, Dios se proveerá de un cordero, no tenemos ninguna razón para pensar que Abraham está pensando en el carnero que verá más tarde. Si alguien se acerca al pasaje, la respuesta es no. Él no está pensando en que Dios va a proveer un carnero cogido por las zarzas, esperando a ser inmolado por él. En absoluto, en absoluto. Isaac hace una pregunta que, por cierto, es muy poco teológica. Aquí hay fuego, aquí hay leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? No hace falta ser Orígenes. Abraham responde, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Quién iba a ser ese cordero? Isaac. Isaac. Así que no dulcifiquemos el relato para que nos parezca que Abraham es menos fanático. Este hombre estaba loco. No. Pero ¿cómo podía estar pensando Abraham en sacrificar al niño? Bueno, nos explica lo siguiente la carta a los Hebreos. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esta era la fe de Abraham. Conocía también a Dios, que sabía que si Dios le pedía sacrificar a su único hijo, mediante el cual le había dicho que sería la descendencia prometida, su Dios, en su fidelidad, lo resucitaría. Que el creador del mundo y de la vida podía volver a traer a la vida a Isaac. Esa es la sola fe que justifica, esa. Abraham no sabía demasiadas cosas.
Posiblemente en un encontronazo teológico con alguno de nosotros perdería. Pero tenía una fe en cuanto a Dios y a quién era, de la que todos debemos aprender. Y es fruto de la gracia de Dios que nos salva esa fe. Podemos dar gracias de que Dios le dio a Abraham un entendimiento tan profundo de quién y cómo es Él, que nos lo dé a nosotros. Nuestro Creador es santo, es perfecto y nos creó para ser como Él. ¿Pero qué hicimos nosotros? Pecamos y nos separamos de Él, y esto ha traído juicio sobre nosotros. E independientemente lo dura que esté siendo tu vida, o haya sido, te puedo asegurar que no has experimentado el juicio de Dios por tus pecados tan terriblemente como lo experimentarás algún día por la eternidad en el infierno si te mantienes alejado de Dios. Será mucho peor. Estarás completamente perdido si estás sin Cristo, si no tienes esa fe que justifica. A no ser que como Abraham creas y te arrepientas de tus pecados para recibir la justicia que solo Dios puede darte. Vuélvete de tus pecados, vuélvete de tus propias ideas de lo que es bueno y de lo que es justo y pon toda tu confianza en Dios. Dios ha venido en Cristo y ha derramado su justa y santa ira contra el pecado en su muerte en la cruz. Una muerte que es para todos aquellos que confían en Jesús como el sustituto perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo has hecho? ¿Quieres hacerlo? ¿Irás con arrepentimiento y fe a Jesús? Cree en las promesas que Dios ha hecho por medio de Cristo. Pon tu fe en Él. Solo así tendrás vida. Porque no podemos curarnos a nosotros mismos de la lacra del pecado. Quítatelo de la cabeza. Debemos confiar solo en Cristo y obedecerle. Así que qué hermosa revelación del carácter de Dios mediante su relación con su pueblo. Así que Génesis del 12 al 50 nos muestra algo, que las segundas partes son igual de buenas que las primeras. Esto es lo que vemos en estos capítulos de Génesis. Para concluir, hermanos, Génesis es el libro de los principios. Y a veces parecen principios muy débiles. Sí. Hemos visto a ciudades prósperas y poderosas ser juzgadas. ¿Os dais cuenta? Esto es lo que vemos en Génesis. Piensa en Sodoma y Gomorra con sus ricos comerciantes, piensa en Babel con sus grandes ingenieros, pero Dios las juzga y decide bendecir al mundo mediante una familia de nómadas de Oriente Medio. Dios empieza su obra de redención con una familia de emigrantes sin patria. Así es como Dios decide bendecir al mundo. Parecen principios débiles, ¿no? Y si has leído el libro de Génesis, también habrás visto que en medio de las genealogías de esta familia nómada y sin patria, hay 3 mujeres que son estériles. Sara, la esposa de Abraham, era estéril, pero Dios abrió su matriz y dio a luz a Isaac. Rebeca, la mujer de Isaac, también era estéril, pero Dios bendijo su vientre y dio a luz a Jacob y a Esaú. Raquel, la esposa de Jacob, también era estéril, pero Dios abrió su matriz y dio a luz a José y a Benjamín. Dios promete a Abraham, en el capítulo 17, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Y las 2 primeras mujeres en la línea de descendencia son estériles. Principios débiles, ¿no? Débiles. ¿Qué nos quiere enseñar Dios con esto? Que las promesas hechas a Abraham y a sus descendientes no dependían de ellos, sino de Dios, enteramente.
Una familia de emigrantes con mujeres estériles. Es asombroso. Dios quiso que los hijos de Israel entendieran esto, que toda la gloria es para Dios. Ellos estaban a punto de entrar en la tierra prometida, liderados por Josué, y están leyendo estas palabras escritas por Moisés, por inspiración, antes de entrar y conquistar la tierra, para que entendieran algo, que esa tierra que iban a recibir no era por ellos mismos, sino que era fruto de la gracia, la misericordia, el poder y la soberanía de Dios. Y no por ellos. Génesis fue escrito para enseñarnos esto. Personas débiles en manos de un Dios todopoderoso. Génesis empieza con estas palabras llenas de poder y alcance universal, ¿no? Y como preñadas de vida. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego el último versículo de Génesis dice: y murió José y fue puesto en un ataúd en Egipto. Parece como si Satanás hubiera ganado la partida, ¿no? Ha tenido éxito. La muerte ha vencido sobre todos los descendientes de Adán, y el último héroe de Génesis, José, lo que se nos dice es que muere y es enterrado. Así no suelen acabar las historias que nos gusta ver en el cine o en las novelas, ¿verdad que no? O sea, Génesis empieza con la creación y acaba con un ataúd. Empieza con vida y acaba con muerte. Pero ¿dónde está el ataúd? En Egipto. La nación más poderosa de la tierra. Dios sabía exactamente dónde estaba dejando el ataúd. En Egipto. Como vemos más tarde en el libro de Éxodo, que viene a continuación, Dios, por medio de esto, está preparando el escenario para su gran drama de redención y podríamos decir incluso de resurrección, en el que Dios mostraría al mundo que ni siquiera la mayor superpotencia puede detener los planes de Dios para salvación. Por eso, por ahora, el ataúd se queda en Egipto. Hermanos, Génesis es el libro de los principios. Y finaliza. Pero los propósitos de Dios no han acabado aún. ¿Crees que los planes de Dios han finalizado en tu vida? Dios ya no tiene nada más que hacer contigo, ¿verdad? Ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. ¿Hay alguna circunstancia tan horrible que crees que no puedes soportarla? ¿Hay algo que está tan complicado en tu vida que no hay quien lo solucione? ¿Hay algún pecado tan serio que crees que Dios no te lo va a perdonar? Entonces no has mirado con suficiente atención al libro del Génesis. No has mirado con suficiente atención al creador de este mundo, pero tampoco has mirado con suficiente atención al ataúd en Egipto. ¿Crees que la historia se ha acabado? Dios no ha terminado todavía, ni entonces ni todavía hoy. No ha terminado, porque toda esta historia apunta de manera gloriosa a Cristo. Cristo estaba en la gloria, siendo el creador de todas las cosas, pero se encarna como alguien débil, en un principio débil, para dar a luz a una nueva creación. Y muere en un sepulcro del que hay resurrección y liberación, como el Éxodo es una historia de redención, de liberación y de resurrección. Terminaba la semana pasada con las palabras de Timothy Keller, parte de una cita de Timothy Keller, que aludían a los capítulos del 1 al 11. Permitidme terminar esta semana con la segunda parte de esta cita de Timothy Keller acerca de los capítulos del 12 al 50. Y dice así: hay un mejor y verdadero Abraham, quien obedeció el llamado de Dios para dejar su comodidad y salió lejos de su hogar a crear un nuevo pueblo para Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac,
el Hijo de regocijo y de gracia, que no solo fue ofrecido por su Padre en el monte, sino que fue realmente sacrificado como el Cordero provisto por Dios para morir por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob que luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Y hay un mejor y verdadero José que a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron y que usa su nuevo poder para salvarnos. Tu historia y mi historia, por terrible, difícil, incomprensible, absurda que parezca, no empieza ni acaba contigo ni conmigo. No, empieza y acaba con Cristo. Él mismo nos dice al final de la Biblia en Apocalipsis: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Con Jesucristo termina todo lo malo, todo lo doloroso, todo lo cruel, pero no para un final oscuro y frío y sin esperanza, como en una tumba, en un ataúd, en Egipto, sino para una nueva y gloriosa creación, un nuevo Génesis, un nuevo principio a su lado por toda la eternidad. Amén. Hermanos, me gustaría que en vez de orar lo hiciéramos todos juntos en silencio y meditemos en este maravilloso libro de Génesis, orando y meditando en el Evangelio que él contiene.